Existen expresiones que, aunque no se pronuncien con fuerza, causan un profundo dolor. Hay frases que, sin elevar el tono, logran hacerte sentir insignificante, desorientado o incluso culpable, a pesar de que vengan envueltas en sonrisas o disfrazadas de afecto. A lo largo de mi trayectoria, he observado cómo algunas personas, sin advertirlo, quedan atrapadas en relaciones donde el mayor perjuicio no reside en las acciones, sino en las palabras. Y no me refiero a insultos explícitos, sino a esas expresiones que se repiten con naturalidad, como si fueran una manifestación de cariño. Frases que, por su constante reiteración, se convierten en una forma silenciosa de manipulación emocional. Por ello, en este material audiovisual, deseo abordar 7 enunciados que jamás deberías aceptar de alguien que afirma quererte, porque identificar estas locuciones puede ser el primer paso para liberarte de vínculos que están dañando tu bienestar mental. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta muy simple, pero de gran trascendencia. ¿Alguna vez alguien que decía quererte te hizo dudar de ti mismo con sus palabras? Compártemelo en los comentarios. Me encantará leerte y que, entre todos, demos voz a lo que a menudo se vive en silencio. Una de las heridas más sutiles, pero a la vez más profundas que he presenciado en consulta, surge de sentirse invalidado emocionalmente. En mi propia experiencia, he notado que muchas personas no cargan con el dolor de lo que les sucedió, sino con la culpa de haberlo sentido con demasiada intensidad. Y esa culpa, como una semilla plantada a menudo en la niñez o en relaciones significativas, brota cada vez que algo duele y aparece una voz interna que susurra: esto no es para tanto. Durante años, he acompañado a individuos que no sabían nombrar su malestar, personas que llegaban confundidas, sintiéndose frágiles o quebradas, simplemente por haber experimentado una reacción emocional intensa. Al profundizar, descubríamos que habían aprendido a dudar de sus propios sentimientos. Habían asimilado la idea de que sentir con vehemencia era un defecto, que mostrarse afectado era un signo de debilidad. Y detrás de todo eso, casi siempre subyacía la misma convicción: exagero. Pero nadie exagera su dolor, lo que se siente, se siente. Y en el momento en que uno comienza a justificar su malestar ante los demás, algo empieza a fracturarse por dentro. Se inicia un proceso de desconexión con la intuición, con el propio cuerpo, con las señales internas que claman por atención y cuidado. Y cuando esa desconexión se vuelve habitual, llega el bloqueo. Ya no sabes si lo que sientes es legítimo. Ya no sabes si tienes derecho a expresarlo. Una emoción negada no se desvanece, se guarda, se somatiza y luego se manifiesta en forma de ansiedad, insomnio, fatiga crónica, contracturas o incluso dolencias físicas. La negación de lo que sentimos no es madurez ni fortaleza, es una forma de autotraición. He aprendido que cuando me conecto con mis sentimientos, por incómodos o dolorosos que sean, algo dentro de mí se alinea. Me respeto, me escucho, me cuido, porque reconocer lo que siento no me convierte en una persona exagerada, me hace consciente, y eso, en sí mismo, es un acto de amor propio. Existen frases que no suenan agresivas, pero portan una carga emocional que desorienta. Esta en particular la he escuchado innumerables veces en consulta y también la he identificado en mi vida cotidiana. Y cada vez que aparece, hay detrás una intención, consciente o no, de señalar que el crecimiento personal ha sido una traición. En la evolución individual, es natural que una persona modifique su forma de pensar, de sentir, de actuar. De hecho, crecer implica cambiar. Pero cuando alguien me dice que antes eras diferente, lo que en realidad percibo es un reproche por haber dejado de complacer, por haber establecido un límite, por haber aprendido a priorizarme. Es como si la versión de mí que más le agradaba al otro fuera aquella que más se desatendía a sí misma. A veces, ese comentario me ha hecho dudar, me ha impulsado a mirar hacia el pasado con culpa, a cuestionarme si de verdad he perdido algo esencial por protegerme más, por decir no, por tomar decisiones distintas. Pero con el tiempo, he aprendido que no tengo que permanecer inmutable para ser válida. No tengo que quedarme anclada en una versión anterior de mí misma solo para mantener las expectativas ajenas. Cuando cambio, no traiciono a nadie, me elijo a mí misma. Y si alguien me quiere solo cuando soy funcional a sus necesidades, entonces no me quiere de verdad, sino que me utiliza.
La auténtica conexión humana permite la transformación, acompaña los procesos, acepta las sutilezas y reconoce que crecer no es volverse egoísta, sino aprender a vivir con mayor conciencia de lo que uno necesita y merece. Esta frase encierra una de las formas más silenciosas de violencia emocional. No necesita gritar ni repetirse muchas veces para surtir efecto. Se pronuncia una sola vez y puede arraigarse como una verdad incuestionable. Quien la escucha comienza a mirar la vida con los ojos del miedo. El miedo a la soledad, a no ser suficiente, a no merecer afecto si se distancia de quien lo dice. Ese mensaje actúa como un grillete, frena decisiones que ya estaban claras, apaga impulsos de libertad y mantiene a la persona atada a relaciones que lastiman. Y lo hace de forma muy eficaz porque no amenaza con un daño directo, sino con la ausencia de amor, con el vacío emocional. Y ese es, para muchos, el temor más grande. Una relación que se sostiene sobre esa idea deja de ser un vínculo y se convierte en una prisión. Ya no hay elección, hay dependencia. Se vive desde la resignación, desde la creencia de, esto es lo único que puedo tener. Y así, poco a poco, se erosiona la dignidad emocional, se tolera lo intolerable, se silencia lo que hiere, se normaliza la falta de amor. El amor genuino jamás utiliza el miedo como herramienta de permanencia. No condiciona, no invalida, no se posiciona como el único refugio posible. Amar no debería implicar renunciar a la libertad ni a la autoestima. Amar debería ser un espacio donde uno se sienta más fuerte, más digno, más auténtico. Esta frase encapsula una de las formas más encubiertas de control emocional. No se presenta como una crítica directa ni como una amenaza, pero su carga es profundamente corrosiva, porque lo que busca no es acompañar, sino recordarte una y otra vez que tu valor está supeditado a la presencia del otro, que lo que has logrado no es del todo tuyo, sino una consecuencia de estar vinculado con esa persona. Cuando esta idea se arraiga, surge una especie de deuda emocional imposible de saldar. Cada paso que se da, cada logro, cada avance queda marcado por la sombra de quien exige reconocimiento constante. No hay libertad para celebrar, no hay espacio para sentir orgullo propio. Todo éxito se transforma en moneda de cambio, y en ese intercambio, la autonomía se disipa. Este tipo de vínculos no nutren, sino que empobrecen, porque lo que ofrecen lo hacen con la condición de recordarlo permanentemente. El acto de ayuda se metamorfosea en una herramienta de poder, y lo que parecía un gesto generoso se convierte en una cadena invisible. Cada decisión futura debe pasar por el filtro de la gratitud impuesta. Nadie debería vivir con la sensación de tener que justificar su crecimiento. Nadie debería temer a brillar por miedo a que el otro se sienta opacado. La verdadera generosidad no requiere recordatorios, y el amor, cuando es saludable, celebra los logros del otro como propios, sin reclamarlos como parte de un acuerdo. Existen formas de desacreditar que no son evidentes a simple vista. No se vociferan, no se discuten, simplemente se deslizan como un juicio camuflado de comentario neutral. Calificar la sensibilidad como un defecto es una de ellas. Cuando se cuestiona lo que alguien siente por sentirlo demasiado, lo que en realidad se está transmitiendo es, tu forma de experimentar las emociones no encaja, no es válida, no es apropiada aquí. Esa afirmación comienza a hacer daño lentamente. Se instala sin hacer ruido, pero penetra. La persona empieza a observarse con sospecha, a pensar que su manera de emocionarse es un error. En lugar de escuchar su voz interior, busca ajustarse a las expectativas del entorno. Deja de llorar. Sonríe cuando algo le duele. Silencia lo que antes expresaba con libertad. Todo para evitar el juicio constante de ser demasiado. Lo verdaderamente delicado es que ese mensaje se internaliza y, con el tiempo, deja de ser una frase externa para convertirse en una autocensura. Cada vez que surge una emoción intensa, aparece también la idea de que no debería sentirse así. Y así se aprende a vivir desconectado de uno mismo, a desconfiar de las propias reacciones, a creer que la sensibilidad es una debilidad y no una forma profunda de vincularse con el mundo. Pero sentir con intensidad no es un error, es una cualidad que, bien encauzada, permite una conexión auténtica con los demás. La clave no reside en endurecerse, sino en proteger ese corazón que percibe con mayor fuerza. Rodearse de quienes valoran la profundidad emocional y no la juzgan es un acto de autocuidado imprescindible. El amor no debería usarse como moneda de cambio. Convertir el afecto en una condición es una forma muy sutil y peligrosa de manipulación emocional.
Este tipo de frases no piden, exigen, no invitan al diálogo, imponen, y lo hacen desde un lugar que parece legítimo, el supuesto amor. Cuando el cariño se transforma en chantaje, la relación deja de ser libre. La persona empieza a actuar no desde el deseo genuino, sino desde el miedo a defraudar. Cada decisión, cada gesto, cada renuncia se mide en función de lo que el otro espera, no de lo que realmente se siente. Y con el tiempo, esa presión constante erosiona la identidad. Ceder no siempre es generosidad, a veces es supervivencia emocional. Hacer lo que el otro quiere, aunque duela, aunque no se comprenda, aunque contradiga lo que uno necesita, se vuelve un patrón que desgasta. El precio de no perder al otro termina siendo perderse a uno mismo. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de amor, se trata de obediencia disfrazada de afecto. Un vínculo sano respeta los límites, escucha, propone, acompaña, no condiciona ni mide el afecto en función de sacrificios, no exige pruebas constantes para validar la entrega. El amor verdadero no necesita manipular para sentirse seguro. Confía, da espacio. Reconoce que el amor libre, cuando es auténtico, vale más que cualquier gesto obligado. Pocas expresiones son tan confusas como esta. Se pronuncia con un aire de autoridad moral, como si quien la dice supiera exactamente lo que el otro necesita. Pero detrás de esa aparente preocupación, muchas veces se esconde una voluntad de control, una resistencia a aceptar que el otro piense, sienta o decida distinto. No todo lo que viene, por tu bien, es bondad, a veces es imposición. Calificar la sensibilidad como un defecto es una de ellas. Cuando se cuestiona lo que alguien siente por sentirlo demasiado, lo que en realidad se está transmitiendo es, tu forma de experimentar las emociones no encaja, no es válida, no es apropiada aquí. Esa afirmación comienza a hacer daño lentamente. Se instala sin hacer ruido, pero penetra. La persona empieza a observarse con sospecha, a pensar que su manera de emocionarse es un error. En lugar de escuchar su voz interior, busca ajustarse a las expectativas del entorno. Deja de llorar. Sonríe cuando algo le duele. Silencia lo que antes expresaba con libertad. Todo para evitar el juicio constante de ser demasiado. Lo verdaderamente delicado es que ese mensaje se internaliza y, con el tiempo, deja de ser una frase externa para convertirse en una autocensura. Cada vez que surge una emoción intensa, aparece también la idea de que no debería sentirse así. Y así se aprende a vivir desconectado de uno mismo, a desconfiar de las propias reacciones, a creer que la sensibilidad es una debilidad y no una forma profunda de vincularse con el mundo. Pero sentir con intensidad no es un error, es una cualidad que, bien encauzada, permite una conexión auténtica con los demás. La clave no reside en endurecerse, sino en proteger ese corazón que percibe con mayor fuerza. Rodearse de quienes valoran la profundidad emocional y no la juzgan es un acto de autocuidado imprescindible. El amor no debería usarse como moneda de cambio. Convertir el afecto en una condición es una forma muy sutil y peligrosa de manipulación emocional. Este tipo de frases no piden, exigen, no invitan al diálogo, imponen, y lo hacen desde un lugar que parece legítimo, el supuesto amor. Cuando el cariño se transforma en chantaje, la relación deja de ser libre. La persona empieza a actuar no desde el deseo genuino, sino desde el miedo a defraudar. Cada decisión, cada gesto, cada renuncia se mide en función de lo que el otro espera, no de lo que realmente se siente. Y con el tiempo, esa presión constante erosiona la identidad. Ceder no siempre es generosidad, a veces es supervivencia emocional. Hacer lo que el otro quiere, aunque duela, aunque no se comprenda, aunque contradiga lo que uno necesita, se vuelve un patrón que desgasta. El precio de no perder al otro termina siendo perderse a uno mismo. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de amor, se trata de obediencia disfrazada de afecto. Un vínculo sano respeta los límites, escucha, propone, acompaña, no condiciona ni mide el afecto en función de sacrificios, no exige pruebas constantes para validar la entrega. El amor verdadero no necesita manipular para sentirse seguro. Confía, da espacio. Reconoce que el amor libre, cuando es auténtico, vale más que cualquier gesto obligado. Pocas expresiones son tan confusas como esta. Se pronuncia con un aire de autoridad moral, como si quien la dice supiera exactamente lo que el otro necesita.
Pero detrás de esa aparente preocupación, muchas veces se esconde una voluntad de control, una resistencia a aceptar que el otro piense, sienta o decida distinto. No todo lo que viene por tu bien es bondad, a veces es imposición. Es el intento de invalidar una decisión personal, de frenar una evolución, de descalificar un proceso. Se disfraza de ayuda, pero en el fondo impide crecer. Porque quien verdaderamente desea el bien del otro, acompaña sin anular, sugiere sin imponer, propone sin aplastar la voluntad. La idea de que alguien puede saber mejor que uno mismo lo que le conviene no solo genera dependencia, también debilita la confianza interior. Poco a poco se empieza a dudar de la propia capacidad de elección. Se busca aprobación constante, se teme fallar y cada paso se da con la sombra del juicio ajeno, como si vivir desde la autonomía fuera una forma de ingratitud. Respetar al otro implica aceptar que su camino puede ser distinto, incluso si uno no lo entiende. No todo lo que incomoda es un error. No toda decisión distinta a la propia es equivocada. Cuidar no es decidir por el otro. Cuidar es estar, es sostener, es confiar en que cada persona necesita equivocarse, acertar, caerse y levantarse para crecer en verdad. Durante años, muchas personas aprenden a convivir con frases que debilitan, que confunden, que condicionan. Y como provienen de alguien que dice quererte, decides callar, minimizar, justificar, hasta que un día algo en ti se quiebra, porque el cuerpo y la mente no soportan vivir en un entorno donde el amor se parece más al miedo que a la paz. Recuperar la confianza interior comienza cuando te atreves a poner nombre a lo que duele, cuando identificas que ciertas frases no son cuidado, sino manipulación, que no son guía, sino control, que no son amor, sino dependencia. Y el primer paso no es gritarlo, no es enfrentarlo todo de golpe. A veces el primer paso es simplemente reconocerlo en silencio, sentir esa punzada de lucidez que te dice, esto no está bien. Esto no es lo que merezco. Esto no es amor. Tú no estás aquí para vivir con miedo a perder a quien no te cuida. No estás aquí para dudar de tu valor cada vez que expresas una emoción. No estás aquí para encogerte, para encajar en la vida de nadie. Estás aquí para crecer, para sanar, para aprender a quererte con la misma fuerza con la que has intentado sostener a otros. Estás aquí para encontrar personas vitamina que no apaguen tu luz, sino que te ayuden a encenderla aún más. Y ahora que hemos llegado hasta aquí, ¿cuál de estas frases has tolerado durante demasiado tiempo? ¿Cuál fue la más difícil de identificar como dañina para ti? Si este mensaje ha resonado contigo y te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte futuros contenidos que te ayuden a nutrir tu bienestar. Un me gusta y un comentario siempre nos animan a seguir compartiendo. Nos vemos en el próximo video.